reporteiros que forman esa tribu tan importante para o periodismo moderno dos últimos anos, non? Hasta fai moi pouco, cando un lle preguntaba aos estudiantes de xornalismo por que accedían a estos estudios, por que querían ser xornalistas e cales eran os seus referentes, un se encontraba con que máis da terceira parte querían ser reporteiros de guerra, unha cousa curiosa, non? E unha boa parte deles querían ser como Ramón Lobo. Porque, evidentemente, nos anos 90, sobre todo na década dos 90, vivimos unha etapa gloriosa para este tipo de xornalismo, non tanto para a humanidade que sufriu cantidad de guerras e cantidad de conflitos que necesitaron, evidentemente, que alguén os contase. E os xornalistas estuveron aí en primeira liña transmitindo toda esta información. Digo que é un día importante tamén para rememorar esta actividade profesional tan en crisis hoxe en día, porque o xornalismo sigue sendo hoxe unha profesión de risco, non? Hai que decir que, según o informe de Reporteiros Sen Fronteiras, o ano pasado foron asesinados 68 xornalistas e 15 colaboradores de prensa, e que nestes momentos hai no mundo máis de 168 ou hai 168 periodistas nas cadeas de medio mundo e máis de 150 informadores de prensa, é dicir, moitos deles do chamado periodismo cívico que nace un pouco cas redes sociales. Evidentemente, casi todos conocemos a Ramón Lobo por esa dilatada presencia que tuvo en el país durante 20 anos e o seguimos hoxe a través das súas múltiples colaboracións en xornais que tamén cumpren un papel importante, os medios digitales, como son el diario.es, Infolibre, as emisoras de radio onde habitualmente el colabora cos seus razonamentos tan medidos e tan diferentes os que habitualmente acostumbran a utilizar esos tertulianos profesionais. Realmente Ramón Lobo é unha persona que ten a necesidade de contar e é capaz de darlle interés a calquer historia que teña certa trascendencia. Nestas últimas horas, que levamos casi 24 horas xuntos, camiñando pola cidade e falando, pois un se dá conta de que hai personas que teñen realmente unha habilidade extraordinaria para convertir en noticia fenómenos cotidianos que, ao mellor, para outros pasan totalmente desapercibidos. Ramón Lobo está aquí para reflexionar sobre o momento en que vive actualmente o xornalismo, esta profesión que, como moitas outras, nesta etapa na que estamos entrando da sociedade da comunicación, está padecendo unha crisis brutal, unha crisis probablemente económica, pero tamén de modelo, de formato, non? Unha crisis seguramente originada pola mala xestión dos medios de comunicación, pero tamén por esa instalación nas redes, en internet, sin ter aínda un modelo de negocio que lle permita sobrevivir económicamente. De forma que, evidentemente, os medios se consumen máis que nunca, pero é difícil vivir dos medios e, evidentemente, a profesionalidade se resinte moito e nacen, pois, evidentemente, esos fenómenos de as fake news e toda esa mentira que aflora constantemente nas redes, como antes afloraba nos medios de comunicación, porque o vamos a negar. De alguna forma tiñan tamén un certo monopolio da mentira, non?
pero hoxe estamos nunha etapa de confusión en donde realmente é importante clarificar moitas cousas. Ademais de eso, ademais de que nos vai a contar a súa impresión sobre a profesión de hoxendía, hai que decir que acaba de lanzar unha novela que eu creo que é tremendamente interesante, se titula El día que murió Kapuscinski, que, como sabedes, é un dos grandes paradigmas do reporterismo internacional, e que é unha novela interesante porque, aínda que está chea de ficción, está realmente impregnada de datos, de forma que é unha maravillosa oportunidade para entender moitos dos grandes conflitos nos contemporáneos, que todos, máis ou menos, de alguna forma, a través dos medios de comunicación, seguimos nas últimas décadas, e que Ramón Lobo tuvo a ocasión de vivir directamente. Bueno, pois con él nos quedamos para, evidentemente, escoitalo e seguramente recibir unha lección de periodismo. Nada máis. Boas tardes. Es todo lo que sé decir en gallego, y eso que tengo un 25% de gallego porque mi abuela era gallega. También era la abuela la mala, pero no era la mala por ser gallega, sino se hizo mala después. Siempre me ha gustado Galicia, siempre he sentido una conexión especial con esta tierra. Estuve aquí en el Prestige y yo cada mañana salía feliz porque me asenté en A Coruña y todos los días salía a Costa de la Morte y era todos los días salir en busca de la sorpresa, ¿no? Tiene algo de magia, que es un poco lo que pasa en los conflictos, que cualquier historia es importante, cualquier historia es una manera de contar las cosas. Hemos tomado un café aquí al lado porque me han llevado a comer y venga a beber por aquí y por allá, entonces me tenía que despertar un poco. Y hemos estado aquí en Airas Nunes y tiene un poema del siglo XI que ya habla sobre la destrucción de la verdad. O sea, que el problema con la verdad parece que viene de lejos. Esto se llama periodismo de guerra en la era de fake news. Fake news es una palabra americana que significa mentira, que siempre ha existido mentira. Bueno, ahora si leemos los periódicos vemos que están llenos de mentiras y casi siempre procedente de la política. Siempre existió la mentira como un arma política, eso es evidente, incluso como un arma religiosa. La verdad es algo que ha sido siempre más heterodoxa que ortodoxa. El problema es que hoy es masiva. La mentira que fluye, que nos llega, es masiva y estamos más desprotegidos que nunca. Es curioso que estemos quizás técnicamente con más posibilidades de estar mejor y más informados que nunca, y a la vez estamos con más posibilidades que nunca de sentirnos desinformados, porque muchas veces no sabemos que todo eso que fluye, no digo ya en las redes sociales, sino en televisión, en los periódicos, si eso es verdad o mentira. Vivimos un mundo nuevo, quizás por eso hay miedo, porque todos percibimos un gran cambio, no solo la crisis del 2008, sino todos percibimos que estamos ante el nacimiento de un mundo nuevo, que seguramente será la robótica, donde los robots van a sustituir muchos de los trabajos que hacemos. A mí, yo he cumplido 64 años, lo único que puede sustituir el robot es que me planche, con lo cual no tengo ningún problema con los robots. Pero la gente joven sí puede tener problemas con los robots, porque ¿qué va a ser nuestro trabajo? Hace 2 o 3 años creo que César Alierta dio una charla en Barcelona, en el World Mobile Forum o algo así, y decía que el 63% de los niños que empezarían primaria ese año trabajarían en puestos de trabajo que no existen ahora. Entonces, ese miedo al cambio es el que yo creo que produce esta sensación general de la sociedad de miedo, de necesidad de verdades absolutas, y de ahí vienen muchos de los problemas que estamos teniendo con Trump y con otra gente que te trae la verdad absoluta. Dice, este es el mundo, que yo te lo explico, tú no tengas que pensar mucho que esto va a ser así. Vivimos un mundo en el que las guerras ya no van a ser guerras de soldados, ¿verdad? Las guerras van a ser a través de ordenadores. Estamos en las ciberguerras, donde te pueden, igual no sabemos hasta qué punto, modificar una elección o modificar un referéndum como en Inglaterra.
pero sí te pueden ir metiendo, igual que no falta que sean potencias extranjeras, pueden ser partidos políticos o grupos económicos, te pueden meter en las redes sociales bulos que después, como los periodistas nos dedicamos a cortar y pegar, pues cortamos y pegamos los bulos, sin prepararnos a pensar si eso es verdad o no. La desinformación siempre ha existido. Esto de la policía patriótica, que estamos leyendo estos días, que no produce ningún escándalo, porque claro, la mayoría de los periodistas no sabemos si somos inocentes o culpables, entonces mejor estar callados, pero es un escándalo tremendo que haya una policía pagada por todos que se dedique. Ahora estamos hablando mucho de Podemos, pero habrá que recordar que también fabricó basura contra Trias en Barcelona y contra otros miembros de CiU, y además ha estado destruyendo pruebas de un partido que, según los jueces, estaba vinculado a la corrupción. Yo creo que uno de los grandes cambios de la democracia española sería una ley de transparencia como la sueca. Una ley de transparencia que cualquiera de nosotros podamos entrar ahora en un ordenador y decir, bueno, el papel higiénico, que parece ser que se usa mucho en algunos ministerios, del Ministerio de Cultura, por ejemplo, dónde se compra, cuánto se gasta y quién ha decidido qué compra quién. Esa transparencia nos garantizaría que no solo los periodistas, sino cualquier ciudadano pueda averiguar en qué se está gastando su dinero. Yo creo que un euro público debe ser sagrado, por encima de cualquier cosa, y cualquier empresario o empresa o cualquiera o miembro de la administración que manipule o robe un euro público debe quedar completamente fuera del sistema. No debe tener acceso a más contratos públicos, sea locales, autonómicos o nacionales. El problema es que no sabemos quién es inocente en esto de los periódicos y la vinculación con el poder político y económico. No solo es la policía patriótica, hay muchas otras formas de influir en los periódicos. Hay algo que se llama la publicidad institucional, que es esa publicidad que los ayuntamientos, las diputaciones, las autonomías, el Estado, el gobierno central decide cuánta publicidad va a ir a qué periódico o no. Bueno, aparte de que eso debería estar regulado por causas objetivas, no subjetivas, debe ser transparente a quién se da. Porque claro, no es normal que si yo soy PP y gobierno, toda la publicidad vaya a razón, y si soy PSOE no vaya un duro a la razón. La razón tendrá un número de lectores y tendrá derecho a la publicidad que le corresponda, gobierne quien gobierne. Creo que son cosas que deberíamos tener. Hablamos mucho de la policía patriótica, pero estamos hablando muy poco del Mediterráneo. Ahora hay en Libia un conflicto abierto entre Jafar, que es el señor de la guerra, que le llamamos mariscal de campo, pero es un señor de la guerra que gobierna Bengasi, que está intentando atacar Trípoli, tomar Trípoli. Todos esos inmigrantes que hemos devuelto a Libia porque era un sitio seguro, ¿qué ha pasado con ellos? La Unión Europea sabe cuántos inmigrantes hemos devuelto, dónde están seguros en ese país que decíamos que era seguro. El gobierno de Pedro Sánchez sabe dónde están todos esos inmigrantes. ¿Cuántos periodistas están ahora en Libia contando estas cosas? Ninguno, o muy pocos. Entonces, claro, ¿cómo vamos a estar informados si hemos perdido algo fundamental en el periodismo, que es estar en los sitios? Si no estamos en los sitios, dependemos de las propagandas de unos y de otros, porque aquí todo el mundo miente. O sea, todo poder político o económico miente. Y como decía, no me acuerdo, Ancelotti, ¿no?, que lo que desgasta mucho es no gobernar, estar en la posición. Pues aquí mienten los que tienen el poder y los que no lo tienen, los que lo quieren tener. Y como periodista, nosotros tenemos un patrón, que creo que es Santo Tomás de Aquino, ¿no?, que en realidad no debía ser Santo Tomás de Aquino, debía ser Santo Tomás el Apóstol, el que metía la mano en la llaga. Ese es nuestro trabajo, meter la mano en la llaga. El otro día corrió un meme por internet, por WhatsApp, que estaba muy bien, que era cuando, si uno te dice que llueve y otro te dice que no llueve, tu trabajo de periodista no es decir, como se hace aquí, mi amigo de la derecha dice que llueve, o mi amigo de la izquierda dice que llueve, y los que van ya bueno, yo es que soy muy objetivo, mi amigo de la derecha dice que llueve y mi amigo de la izquierda, coño, abre la ventana y saca la mano. Tu trabajo es abrir la ventana y sacar la mano, tu trabajo no es repetir lo que dice uno y lo que dice otro. A veces, lo vemos en las tertulias o a veces en los debates,
Pluralidad no es poner a 6 personas mintiendo. Nosotros tenemos, como periodistas, es confrontar los discursos de todos, sean de Vox, de PP, Ciudadanos, PSOE, Podemos o quien venga. Tú tienes que confrontar esos discursos. La ideología, todos tenemos ideología, no puede ser una cárcel ni tampoco un alucinógeno. La ideología te la dejas en la puerta. Yo tuve un profesor, Vintila Oria. A mí cuando muere alguien en Madrid y van a la Almudena, yo tengo una manía que es pedir permiso a la familia y coger flores de las coronas estas que luego se tiran, o no sé qué se hacen con ellas, y bajo con las manos llenas de flores al cementerio civil a poner flores a todos los rojos que pillo y a un facha. El último entierro que estuve, que fue el de Forges, me encontré con Nieves con Costrina, que la conocéis, y me dijo, anda, qué divertido, voy contigo. Y claro, me enseñó cosas del cementerio civil que yo no sabía, y luego pasamos al cementerio de la Almudena y fue una aventura preciosa con ella. Este facha, yo le llamo facha, era un profesor de literatura que tuve, se llama Vintila Oria, que era rumano. Este hombre le metieron en la cárcel los comunistas por fascista y los fascistas por comunista. Algo tendría, cuando todo el mundo estaba empeñado en meterle a la cárcel. Este se fue a Buenos Aires exiliado, de alguna forma el franquismo lo recuperó, vino aquí, escribía en el Alcázar, que no era el mejor medio para ser popular entre los sectores más progresistas de la facultad. Yo empecé en el 75, y era muy católico. Pero ese señor, cuando entraba en clase, no sé si era facha o no, era un profesor de literatura extraordinario. Entonces, eso es lo que tenemos que ser nosotros. Lo que nosotros seamos cada uno se queda fuera. Cuando tú trabajas como periodista no conoces ni a tu madre. Creo que la credibilidad es lo único que nos diferencia del fake news, el que vosotros confiéis que lo que nosotros estamos diciendo o la ordenación que os estamos dando de la realidad o la jerarquización o la contextualización es cierta porque estamos formados y además tenéis una cabecera, sea un periódico, una radio o una televisión, donde hay un compromiso ético de control sobre nuestro trabajo. El problema es que han desaparecido los controles. No funciona como en Estados Unidos, donde una revista como Newsweek, por ejemplo, tiene 15 personas en el departamento de control. Donde si yo hablo contigo, por ejemplo, y yo te cito, digo, y llevo una chaqueta marrón y estuvimos aquí tomando café, te va a llamar alguien del New Yorker y te va a preguntar, ¿tú has hablado con Ramón Lobo? Tú llevabas una chaqueta marrón, habéis estado tomando café ahí, tú has dicho esto, comillas. Entonces, yo como periodista sé que voy a tener un control de calidad en el que no solo no me puedo inventar la cita, sino que tiene que ser precisa. Eso es una garantía para que el lector que compra el New Yorker sepa que lo que ahí se publica es cierto. A pesar de todo, podemos cometer errores. Se cometen errores, se pide perdón y no hay ningún problema. Siria, por ejemplo, nosotros desde hace muchos años no podemos ir a la guerra de Siria porque hay una de las partes que secuestra y otra de las partes solo te deja hacer excursiones guiadas, que es el régimen. Hasta el 2003, las partes débiles siempre les gustaba que llegaran periodistas extranjeros porque de alguna forma era colocar su mensaje en el circuito de noticias internacionales. Por ejemplo, en Vietnam, Líbano, Bosnia, que es lo que me tocó a mí. En Sarajevo éramos muchos periodistas escribiendo todos los días de la guerra. No fuimos capaces de parar la guerra, tampoco era nuestro trabajo pararla, nuestro trabajo era informar y quien tenía que parar la guerra en todo caso eran los gobiernos. En el 2003, cuando los americanos invaden Irak, ya está Internet, las insurgencias que nacen en julio del 2003 no nos necesitan a nosotros porque ellos tienen cámaras, pueden grabar los atentados, los degollamientos de periodistas, por ejemplo, tienen las webs donde pueden colocar su información y tienen las grandes cadenas de televisión árabes como Al Jazeera y otras, Al Arabiya. Nosotros dejamos de ser necesarios para ellos, pasamos a ser espías. Para los americanos, tampoco, no es que seamos espías, pero tampoco somos la gente más simpática. Pero tienes la posibilidad de empotrarte. Yo me empotré también con los americanos. Bueno, está bien, siempre y cuando solo cuentes lo que ves, que es el empotramiento. No puedes contar toda la guerra desde un empotramiento. El empotramiento siempre ha existido. El desembarco en Normandía, todos los periodistas que estaban ahí, Capa, por ejemplo, estaban empotrados.
En la guerra de Corea los periodistas estaban empotrados. Pasa que un periodista empotrado puede contar lo que ve, no lo que no ve. Ahora nos encontramos en unas elecciones que van a ser muy importantes y si analizas los periódicos, hay una norma que yo siempre he dicho, es que todo titular que dice afirmó, aseguró, etcétera, etcétera, eso es periodismo declarativo. Eso es un señor que dice algo. Lo que dice ese señor no tiene por qué ser cierto, sobre todo si es político y más si está en campaña. Entonces, si cogiéramos cualquier periódico y nos dedicáramos a tachar todas las páginas que están con dijo, afirmó o aseguró, habría un enorme espacio para contar historias. El problema es que los periodistas y los políticos vivimos en una misma burbuja en donde un periodista, El Mundo publica, o El País, o quien sea publica, La Voz de Galicia, publica una exclusiva y nosotros creemos que eso es muy importante. No, no es nada importante, a vosotros os tenéis sin cuidado. Le preocupa al presidente aquí de la Junta, de la Xunta, le preocupa al alcalde, le preocupa a gente muy concreta. Es decir, nosotros, ¿para quién estamos haciendo periodismo? ¿Para vosotros o para ellos? Entonces, si analizas los temas que tratamos, estamos haciendo periodismo para ellos. Es como si fuéramos todos en el coche oficial, pero sentados al lado del chofer. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es estar fuera del coche oficial. Todo eso nos ha hecho perder credibilidad ante vosotros. Entonces, cuando hablamos de crisis del periodismo, cuando hablamos de fake news, primero deberíamos mirarnos a nosotros, qué errores hemos cometido nosotros como periodistas, nuestras empresas, pues claro, como periodistas hay una jerarquía, hay jefes de sección, hay redactores jefes, hay subdirectores, hay accionistas, o sea, la responsabilidad va hacia arriba, pero nosotros como periodistas también la tenemos. Yo creo que el primer trabajo del periodista es ser independiente respecto a sus jefes. Es cierto que te van a echar, pero a mí me echaron. Cuanto antes te echen, mejor, porque te acostumbras y luego le coges gusto. Pero tu trabajo es ser independiente. También hay que ser flexible, tampoco hay que ser un kamikaze. Hay un principio africano muy bueno que es que hay que ser como el bambú. Cuando sopla mucho viento, el bambú se gira, pero nunca se rompe porque no se enfrenta al viento. También hay que ser inteligentes para saber dónde tienes que hacer las batallas. Igual, a veces hay que ceder. De hecho, yo creo que hay que ceder bastantes veces. Lo que no hay que ceder nunca es cuando te están diciendo ahora son las 3 de la tarde. No, no son las 3 de la tarde. Lo que no puedes es mentir. Pero sí hay veces que... yo no he tenido nunca problemas porque he tenido la suerte de haber hecho Internacional. Internacional es esa sección que no importa, porque no hay políticos llamando. Solo tuvimos problemas cuando os acordáis de la alianza de las civilizaciones de Zapatero con Erdogan, nos lo querían colocar en Internacional. Entonces, siempre querían que lo diéramos muy grande y en Internacional lo queríamos dar muy pequeños, pues nos parecía una basura. Pues es una tontería. Y un día vino un subdirector, que en ese momento era subdirector, luego fue director adjunto, fue el que hizo la lista del despido. Seguramente lo que le dije ayudó bastante. Entonces llegó y dijo, esto hay que darlo más grande, no sé qué. Y yo, que no era ni jefe de sección, ni subjefe, ni nada, le dije, a mí me encanta siempre provocar, le dije, ¿esto quién lo dice? Lo digo yo. Digo, ¿y tú quién eres? Me dice, soy tu superior. Y dije, no, tú eres mi jefe, lo de mi superior lo tendrás que demostrar. Se rió todo el mundo mucho, él no se rió tanto. Otro día vino y dijo, oye, he oído en Radio 5 todo noticias, y le dije, aquí escuchamos la BBC. Nuestro trabajo como periodistas, da igual que sea Internet o no, siempre ha sido el mismo, jerarquizar, es decir, qué es importante y qué no es importante, de todo lo que ocurre en el día, que hay miles de noticias, miles de fotos, cuáles son importantes y cuáles no, en función del sitio donde vivimos. Nosotros vivimos aquí, tendremos nuestra importancia hasta la cercanía. Si fuéramos uruguayos tendríamos otra visión del mundo. Si vas a Afganistán y ves la televisión, por ejemplo, cuando pasan el mapa del tiempo, ves que para ellos Afganistán es el centro del mundo. Y para nosotros es España o es Europa. Es decir, no es igual si vas aquí o allá, qué es lo que es importante. Pero jerarquizar es fundamental, sobre todo en Internet, donde hay tanta basura, no más basura en proporción que la que había en los kioscos. Eso me lo dijo Demi Remy, que es el director del New Yorker. Nuestro trabajo también es comprobar, que se nos ha olvidado. Comprobar es todo lo que se dice, hay que comprobarlo si es así o no. Es cierto que en Twitter es muy fácil, porque si lo dice el New York Times, casi siempre, bueno, pues si retuiteas, no hace falta que compruebes porque el New York Times es fiable.
pero el New York Times también se equivoca. Pero en Twitter también hay que ser un poco precisos. Yo el otro día, por ejemplo, me equivoqué porque me metí con Daniel Lacalle, que es muy fácil, que es el asesor económico del PP. Digo muy fácil porque dice muchas tonterías. Y claro, yo me había basado en lo que había publicado el periódico de Cataluña. Que el periódico de Cataluña no dio la frase completa cuando dijo que iba a recortar el 20 o 30 o 40% de las pensiones. Cuando José me contestó, yo ya pasé de él, pero efectivamente tiene razón. Él no dijo exactamente eso, pero que quiere recortar las pensiones no tengo ninguna duda. Solo hay que ver el gobierno anterior que no las iba a tocar y mira cómo las ha tocado. La tercera cosa que tenemos que hacer es contextualizar. Contextualizar es por qué esto es importante y cómo nos afecta. Si hubiéramos sido capaces de contextualizar, por ejemplo, la guerra de Siria, explicar por qué no es importante para nosotros Siria, no nos hubiera sorprendido que en el 2015, en ese verano, miles y miles de sirios quisieran venir hacia Europa, porque nosotros ni siquiera sabíamos que había guerra ahí porque no hablábamos de ella. Sería importante contextualizar, explicar que la guerra de Yemen se está haciendo con armas españolas, entre otros muchos sitios, y británicas. Nosotros vendemos muchas armas. Somos el 7º país que vende más armas del mundo. Muchas de las armas que vendemos van a Arabia Saudí, que está participando en la guerra de Yemen como participó en la guerra de Siria. O sea, cuando hay un atentado en las Ramblas, no podemos decir por qué nos atacan, si somos muy buenos. No, nosotros estamos metidos en todo este juego. Y después esa declaración de los políticos, da igual, realmente son de conservadores, pero podrían decirlo cualquier político. Nos atacan porque tienen envidia de nuestra civilización. Están atacando a la democracia. ¿Pero tú eres idiota o te lo estás haciendo? El 80% de los muertos de los ataques yihadistas son musulmanes. Cuando están bombardeando Yemen o cuando bombardean Kabul o Bagdad, ¿contra qué civilización están atacando? Pasa que cuando atacan París o Barcelona nos parece muy importante porque nos atacan a nosotros, pero es parte de un problema global y las soluciones tienen que ser globales, no son de uno o de otro. Entonces nosotros los periodistas es lo que tenemos que repetir. No tenemos que seguir ese juego de nos están atacando, sino explicar por qué está ocurriendo. Y nosotros tenemos que buscar las conexiones. Ha habido como, no sé, se habla como 80.000, pero vamos, como no sé si son 20 o 30.000 yihadistas europeos, norafricanos que han ido para Siria. ¿Qué va a pasar con ellos ahora? Es cierto que hay tropas británicas y francesas, y estoy convencido que españolas, en Siria dedicados a cargarse todos los que pueden. Bueno, como decía Orwell, el mundo está lleno de gente, de tipos duros que no preguntamos qué hacen, pero para que nosotros vivamos mejor. Pero ahora, ¿qué hacemos con todos los que van a volver? ¿Qué hacemos con sus hijos o sus mujeres? Las 3 mujeres que aparecieron el otro día en El País, en un reportaje fantástico de Natalia Sancha. Entonces son debates que hay que tener aquí. ¿Qué hacemos con ellos? No todos son terroristas. El hecho de ser ido ahí no son terroristas, pero si vienen son gente entrenada en la guerra, gente que ha vivido situaciones muy difíciles, se pueden reincorporar aquí. ¿Qué seguimiento tenemos? ¿Qué capacidad tenemos? Ahora que está acabando, que no está acabando, la guerra de Siria, nosotros, europeos, vamos a participar en la reconstrucción de Siria, junto con un régimen asesino, que es el principal responsable de lo que ha pasado, aparte de los asesinos de cada una de las guerrillas que también son responsables. Vamos a participar ahí. Si no participamos, ¿qué va a pasar con esa gente que regresa a casas que están destruidas? Vamos a participar en la recuperación de los niños que en los últimos 8 años solo han visto guerra. ¿Cómo recuperamos a esos niños? ¿Sabemos cómo se recuperan? Para que esos niños no se conviertan en terroristas. Es que la política es prevención, no es ir a la última ni estar escuchando las encuestas. Yo creo que nosotros como periodistas tenemos que hacer eso. Para poder ejercer bien nuestro trabajo tenemos que ir a los sitios. Si no estamos en los sitios es muy difícil. Ahora ha habido una gran crisis económica en el 2008, que también ha sido una gran excusa. Coincide con la aparición de Internet y la mala interpretación que hemos hecho los periodistas de Internet. En principio pensamos que era un enemigo, luego que era un amigo. Todos los periódicos se han dedicado a dar gratis en Internet por la noche lo que querían cobrar al día siguiente. Si lo das gratis en Internet, ¿cómo lo vas a cobrar al día siguiente? Entonces, no hemos encontrado ese lenguaje. Es cierto que el futuro es Internet. Yo creo que quedará papel siempre. El Washington Post es un ejemplo. El director del Washington Post está solo pensando en Internet. Hay un documental que se llama El Cuarto Poder sobre el New York Times. Creo que está
no sé si está en Netflix o dónde, El cuarto poder, que son 4 capítulos. Es de Showtime, es una productora americana, se llama Showtime. Es como el New York Times funciona con la llegada de Trump. Entonces ves que todo es Internet, el papel es después. Para el Washington Post el papel es importante porque hay muchos suscriptores y sobre todo la publicidad que paga está ahí. En España tuvimos algún gurú, no voy a decir su nombre, pero podéis imaginar quién es, que decía que iba a desaparecer el papel. Vamos a ver, ¿tú eres idiota o te lo haces? O sea, es como si Apple dijera, estos ordenadores que os estoy vendiendo son una mierda y van a desaparecer dentro de 2 años. No. Tú colocas todos los ordenadores y ya luego, cuando los hayas colocado, nos explican lo que vas a hacer, pero no puedes disparar contra tu producto. Nosotros hemos estado disparando contra el propio periodismo, diciendo que el papel iba a desaparecer. Yo creo que el papel siempre va a quedar ahí. De hecho, en medios digitales tienen papel, como el diario.es tiene una revista papel mensual, Infolibre la tiene, Jotdown la tiene, porque en el papel sigue estando un halo de prestigio. Seguramente eso desaparecerá, pero cuando desaparezca. Nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo, sea en papel, en la tableta, a través del teléfono, da igual. De los mecanismos son exactamente iguales. La calidad es lo que nos puede salvar para recuperar o conservar la credibilidad ante la ciudadanía. Estar en las pequeñas historias es fundamental. Hay una historia de Saint-Exupéry, que Saint-Exupéry, imaginaos que va en el avión, en su avión, volando. Entonces, ¿qué ves? Nubes, ¿no? Ves las montañas, sí, son muy altas. Empiezas a bajar y posiblemente ves algunos prados. Y si bajas un poco más, ves vacas. Y si bajas un poco más, igual ves personas. Y si aterrizas y hablas con las personas, tendrás unas historias distintas. Nuestro trabajo como periodistas es aterrizar en los sitios, no es verlo desde arriba. Nuestro trabajo es aterrizar y hablar con las personas. Porque solo a través de las personas podemos entrar en contacto con la realidad. Os voy a poner un ejemplo, bueno, 2 ejemplos. De un amigo que se llama Bruce Rovira, que es fantástico. Si un día lo queréis invitar, es muy bueno. Estaba en La Vanguardia, era el corresponsal africano de La Vanguardia. A diferencia de mí, él es un intelectual. O sea, él piensa, yo pienso menos. Yo soy más un paracaidista. Yo voy a las guerras, pum, caigo en paracaídas, guardo paracaídas y me pongo a trabajar. Él no, él piensa y sufre. Claro, cuando vuelve, sigue sufriendo. Yo vuelvo, sufro lo que tengo que sufrir, pero no sigo sufriendo, porque es innecesario. Él tenía una historia que es un día en Mozambique, en unas inundaciones que hubo, un helicóptero sudafricano iba recogiendo gente, salvando gente de las inundaciones. Y recogió una mujer, entre otras, que se volvió a tirar al agua porque se había dejado su olla, una olla. El vuelo del helicóptero creo que costaba $35.000 o algo así, y esa olla no costaría nada más que $1. Es que para esa mujer esa olla era donde hacía la comida para su familia y donde hacía la comida para vender comida, y era la única fuente de ingresos. Entonces, si tú no estás ahí, no entenderás que es mucho más importante la olla de esa mujer que el helicóptero sudafricano, que es mucho más, tiene mucho más valor el dólar de la olla de esa mujer que los $35.000 del helicóptero sudafricano. Entonces, eso te da una perspectiva de dónde están las cosas. Es imposible verlo desde aquí. Otra que me pasó a mí en Kosovo, cuando se estaba independizando, arriba hay una ciudad que se llama Mitrovica, que es muy fea, es de estas que le gusta a Cayo Lara, del socialismo real, que como arquitectos no hicieron grandes cosas. Esta es una ciudad dividida por un río que se llama el río Ibar. El norte eran serbios muy brutos que no querían ser albaneses, no querían ser independientes, y el sur eran albaneses un poco menos brutos. Entonces me contó la traductora que existía una funeraria, y fuimos a verle, que se llamaba Scorpio, que estaba en el norte con los serbios. Y esta funeraria se dedicaba a buscar cadáveres en el sur. Es decir, por ejemplo, vamos a poner aquí Galicia. Entonces, de repente, vamos a suponer que la provincia de Ourense va a pasar a Portugal. Entonces, y Portugal son todos musulmanes. Entonces decís, no, mi tatarabuelo que está enterrado en Ourense no lo vamos a aceptar. Entonces este hombre se dedicaba con todos los papeles y a buscar al tatarabuelo, no sé, a Ourense, sacaba el cadáver y lo entregaba para que lo enterraran en tierra super serbia, donde fuera.
Yo no, cuando le vi no pude hacer la historia completa, que hubiera sido hacer un desenterramiento con él porque no había ninguno, pero me contó la historia, escribí un reportaje de 600 palabras o algo así, no muy grande, y lo mandé al periódico. Nada más mandarlo, pues me puse a leer un libro que me habían recomendado, un libro magnífico que está en inglés, desgraciadamente, porque es un libro que yo creo que aquí en España funcionaría muy bien, que es de un antropólogo serbio, que es el uso que hizo Milosevic de mitologías medievales con fines políticos. Entonces me acordé de repente que un día en el 93 preguntaron a Radovan Karadzic, que era el jefe de los serbios de Bosnia, jefe político, ahora acaba de caer cadena perpetua, le preguntaron, ¿dónde acaba Serbia? Y dijo, donde esté la última tumba serbia. Y dije, qué imbécil. Entonces llamé al periódico y dije, ¿habéis publicado ese reportaje? No vale, lo tengo que volver a escribir. En realidad no lo tengo que volver a escribir, le añadí 4 pinceladas. Se estaban llevando la tumba no era la tumba, era la frontera. Entonces una historia pequeña como esta la puedes contar de tal forma que crece. Entonces nuestro trabajo, esto no ocurre siempre, o sea, tienes que darte cuenta en el momento que se está llevando a la frontera. A mí me pasó también en Nigeria. Un día que iba en Kano, esto era en Kaduna, iba con un coche y llevaba un imam, y el imam me decía, el Corán es mi constitución. Y yo, tío, no seas bruto. Yo he aprendido que no puedo decir en África que soy ateo porque les parece inconcebible, parece que se está riendo de ellos. Entonces yo digo, soy cristiano, claro. Entonces dije, claro, tú imagínate que yo que soy cristiano, si te digo que la Biblia es mi constitución, tú y yo no podemos vivir en el mismo país. El Corán es mi constitución. Pero no seas bruto, es mucho mejor que tengamos una constitución laica que acepte que tú seas musulmán, que yo sea cristiano, tú vas a tu templo, yo voy al mío y ya está. El Corán es mi constitución, el tío está empeñado en eso. Ya le dije, mira, este es mi coche y como vas a repetir que el Corán es tu constitución, te bajas. Él se creyó que estaba de coña, pero yo estaba completamente en serio. 2 años después, en Afganistán, me di cuenta que eso era una frase de los wahabíes saudíes y que eso era la prueba de que en el norte de Nigeria los wahabíes estaban penetrando. Pero me enteré 2 años después, o sea, tardé un poco más que lo de los huesos en Kosovo. Para ser periodista conviene estar despierto, también conviene saber historia y sobre todo saber escuchar. Nosotros vamos a escuchar, no a contar nuestra vida. Esto es un trabajo que produce mucha soledad. El libro un poco refleja esa soledad. Entre nosotros no hablamos mucho. Ahora se murió hace unos días Yanis Berakis, que era un fotógrafo fantástico griego. En el 2015, si buscáis en Google, veréis fotos suyas muy buenas en los refugiados. Hizo fotos muy buenas en Lesbos y en otros sitios. Ha muerto con 58, un cáncer más o menos fulminante, y decía, bueno, yo he vivido muchas vidas. Yo me sentí muy vinculado a Yanis y estuve a punto de ir a su funeral. Pero yo no sabía nada de Yanis, en realidad es que no sabemos nunca nada de nosotros, solo sabemos que coincidimos en sitios y que hemos vivido cosas de las que no se habla mucho. Me acuerdo cuando mataron a Miguel Gil en Sierra Leona, había comido con él el lunes en Freetown y lo mataron el miércoles y el jueves estaba en Bimbodí en su entierro. Me encontré con un fotógrafo de a pie que se llama Jerome Delay, que está en África ahora. Nos abrazamos, yo lo había visto varias veces en Sarajevo, habíamos hablado poco, o sea, no sabía nada de Jerome. Estuvimos abrazados como un minuto y pico, no dijimos ni una sola palabra, nos separamos. Yo tuve la sensación de haber tenido una gran conversación. Pero eso es entre nosotros. Pero es que cuando vienes te dicen tus amigos, cuéntame, pero coño, si lo han leído, ¿qué te voy a contar? Y es una frase hecha, porque en realidad no les interesa que cuentes nada. Y cuando tú vienes no tienes palabras para contar. ¿Qué vas a contar si estás todo revuelto? Y cuando te llegan las palabras, que igual te llegan un mes después, ya a nadie le interesan esas palabras. Es un trabajo que genera mucha soledad. Después en el libro me preocupaba que es un mundo muy machirulo, donde las mujeres o tienen que disfrazarse de hombres o ejercer casi papeles de hombres. Pero yo he conocido mujeres muy mujer y mujeres con... no te pongas enfrente. Mary Colvin, que murió en Holmes, Mónica García Prieto, que está ahora en Shanghái,
Corinne Dufka, que era una fotógrafa fantástica de Reuters, que conocí en Bosnia, Gisli Darío, que es una fotógrafa que trabaja para el New York Times. Entonces aquí traté de construir un par de personajes, sobre todo uno que se llama Amanda Brice, que es una mujer de armas tomar, o sea, una mujer que pone a los machirulos constantemente en su sitio. Y para la presentación en Madrid busqué dos feministas como Carmen Sarmiento y Olga Rodríguez. Y entonces dije, si sobrevivo a esta, es que el libro no es muy machirulo. Y parece que no es muy machirulo. Ahora, mi duda es si interesará fuera del circuito de los no periodistas. Yo creo que sí, pero eso todavía no lo sé. Yo creo que el futuro del periodismo sigue estando basado en lo que ha sido siempre, la credibilidad. Nosotros trabajamos con la credibilidad, que la gente se crea que lo que nosotros estamos diciendo es así. Y creo que en España tenemos que hacer un gran trabajo de limpieza. No solo existe una policía patriótica, existe una corrupción periodística evidente. A mí me parece que no se puede ser periodista, subir a una tribuna, leer comunicados llenos de falsedades y volver a un plato de televisión como si nada hubiera pasado. Creo que no se puede estar en los platos para insultar, ni para enmierdar, no digo ya para pasar información obtenida de forma ilegal. Espero que eso llegue muy lejos y que las personas afectadas paguen. Pero es que en las tertulias te ponen los de derechas por un lado y los de izquierdas por otro. Yo la última vez que he ido a la sexta noche, me tocó los de izquierda, no sé por qué, pero me tocó los de izquierda y era después de la victoria de Trump. Y estaba con Maraña, que es uno de mis jefes, estaba con Aroca, y cuando me tocó hablar, yo decía, yo trato de ser periodista, es decir, a mí Trump no me cae bien, ahora me cae peor todavía, pero entonces, bueno, es un señor que ha ganado las elecciones, no tenemos ningún dato para saber cómo va a ser su presidencia. Sabemos cómo ha sido la campaña, también sabemos que hay gente, políticos que hacen en campaña una cosa y luego de repente se convierten en presidentes, en tipos serios. Entonces dije esto, que no sabíamos todavía, que había que esperar sus primeros movimientos, había que esperar sus nombramientos. Y luego en el descanso se me acerca Maruenda y me dice, claro, es que tú sabes de Estados Unidos. Es que yo soy periodista. Yo no vengo aquí a bramar contra Trump, yo vengo a tratar de explicar qué significa esto y por eso no me invitan, porque claro, no genero mucha polémica. Y además me he enterado por David Jiménez que como la mitad están mandados por partidos, pues claro, a mí no me manda nadie. Hay una frase de George Orwell, que fue un escritor y periodista británico, el de 1984, que define muy bien lo que es noticia. Noticia es todo aquello que se quiere ocultar y el resto son relaciones públicas. Si cogiéramos cualquier periódico, aparte de tachar todo el periodismo declarativo, veríamos cuántas relaciones públicas hacemos. Es que nosotros no estamos, si fulano dice vamos a inaugurar una autopista, es que eso, tío, pues, paga publicidad. Que tú vas a hacer una autopista, ¿cuál es la noticia? Haz la autopista. Entonces, es decir, claro, es que si te pueden llamar y te pueden echar de una tertulia porque no has seguido una instrucción, o si una jefa de gabinete de Moncloa te puede decir, te hemos puesto en una tertulia, ojito con lo que dices, que te puedo sacar. A mí no me pueden decir nada porque a mí me la sopla todo, porque es que yo no pertenezco a ninguno de ellos. O sea, me acuerdo que después de las elecciones europeas conocí a la Plan Mayor de Podemos en una cena con varios amigos periodistas y les dije muy claro, no tengo nada que ver con vosotros. Me podéis caer bien o me podéis caer mal, pero no tengo nada que ver con vosotros y no voy a hacer nada por vosotros, como periodista. Después, es que, bueno, me voy a callar un poco para que podáis hablar vosotros también. Hay un cuento sufí, hay dos cuentos sufís preciosos que os voy a contar para terminar. No sé si son sufís, pero yo los cuento como si fueran sufís y si no, pues mira, como las citas de Quevedo. Como decía Quevedo no va a venir a decir nada. Eso me lo decía Martínez Soler. Por cierto, Martínez Soler tiene la mejor frase de periodismo que he escuchado jamás. Un periódico es libre en sus números 0. A partir del número 1 la empiezas a cagar. Entre las dinámicas que te metes, más las que tú te compras, al final esto acaba siendo una ensalada. Yo trabajé en El Sol, que es cuando conocía, bueno, ya la había conocido en la Gaceta de los Negocios. Primer cuento sufí, sobre el periodismo.
estamos en un momento horrible, no sé qué. Aquí también en el libro hay una conversación entre el único personaje no periodista, que es un librero, y el protagonista, que yo creí que iba a ser el protagonista, pero luego me enamoré de una mujer, que es para mí el personaje más fuerte, que es Amanda Brice. Y están hablando y le dice una cosa que en realidad me la dijo Enrique Meneses en el hospital, cuando estaba en el hospital, esas últimas veces que se estuvo muriendo, pues estuvo muriendo varias veces, tenía no sé cuántas enfermedades mortales, con lo cual al final acabó acertando, y estaba ahí con fiebre, estaba tumbado con su iPad, que siempre estaba con su iPad, y empezó a hablar, y yo pensé que estaba delirando, y no, dije, no está delirando, está hablando del talento. Claro, estamos tan poco habituados al talento que cuando lo escuchas crees que deliran. Y él me decía, hay 3 edades del hombre, que es una frase, es una historia que se la he copiado para el libro. La primera es cuando se descubre la agricultura, que cambia todo. Éramos nómadas y pasamos a ser sedentarios. Nos inventamos las ciudades, nos inventamos las fronteras, nos inventamos los dioses, o el dios, nos inventamos las familias, la frontera. Cambió todo. La forma de pensar de los nómadas a los sedentarios es completamente distinto. Segunda gran edad del hombre, él la situaba con el descubrimiento de la escritura. No incluía la imprenta, pero si queremos crear una nueva edad, pues la imprenta. Supongo que cuando nació la imprenta, los monjes que estaban por ahí dibujando, los incunables, dirían, es horrible, una máquina que va a destrozar la cultura, va a acabar con los libros. No ha acabado con los libros. Los incunables están en los museos y los libros están al alcance de cualquiera. Y ahora la tercera gran edad del hombre es ahora. Él me dijo, la tercera gran edad del hombre empieza en 1968. Se equivocó por unos meses porque fue octubre del 69. Entonces yo, como idiota, porque ser idiota es muy útil en esta profesión de periodista, porque la gente luego te quiere acoger y te quiere contar las cosas. Le dije, por el mayo del 68, me dijo, sí, pero no. Sino porque, y esto fue en el 69, octubre del 69, se produce la primera transmisión de un ordenador a otro. Esto es antes de ayer. O sea, estamos al comienzo de una gran revolución tan importante como la agricultura, como el descubrimiento de la escritura, pero estamos al comienzo. Entonces, esta sensación de que todo se desmorona es real, pero están haciendo otra cosa. Hay una palabra china, wiji, para explicar lo que es crisis. Y una parte de wiji es peligro, pero otra parte es oportunidad. Y hay un principio básico en la teoría de la evolución, aquellos que crean todavía en lo de los 7 días, pues no les vale, es que en la evolución de las especies no sobreviven los más inteligentes ni los más fuertes, sino los que se saben adaptar. Entonces, no solo los periodistas, los taxistas, todos nos tenemos que adaptar y tratar de buscar un nuevo acomodo. Es una lucha bonita. Bueno, lo de los sufíes. Un tipo de repente se le escapa su mejor caballo. Entonces sube todo el pueblo a decirle, qué horrible, se te ha escapado tu mejor caballo, esto es una desgracia. Parecía gallego porque dice, yo no sé si esto es bueno o esto es malo. Y dice, pero ¿cómo no va a ser malo si se te ha escapado tu mejor caballo? Yo no sé si esto es bueno o esto es malo. A cabo de unos días regresa su caballo con otros 5 caballos salvajes, entran en el corral, el caballo suyo cierra el corral, sube todo el pueblo a decirle, qué maravilla tu caballo, el que se escapó, ha vuelto y ha traído 5 caballos salvajes que son muy bonitos. Yo no sé si esto es bueno o esto es malo, pero tú eres idiota, si es muy bueno, ahora tienes 6 caballos. Yo no sé si esto es bueno o esto es malo. Cada unos días, su hijo mayor, de 18 años, se sube a uno de estos caballos salvajes, sale a galopar por el bosque, el caballo le tira y se rompe las 2 piernas. Entonces sube todo el pueblo a decirle, qué desgracia te trajo tu caballo, aquel que se escapó y te trajo estos 5. Mira, tu hijo mayor se ha roto las 2 piernas. Yo no sé si esto es bueno o esto es malo, pero tú eres idiota, tu hijo está con las 2 piernas rotas. Al cabo de unos días empezó una guerra entre el norte y el sur, movilizaron a todos los hijos mayores de 18 años que murieron en la guerra, pero su hijo no, porque estaba con las 2 piernas rotas. Es decir, lo que parece muy malo ahora, ya veremos mañana. Y el segundo cuento sufí, y con eso ya termino, es un tipo que llega a un pueblo y entra en un cementerio, y me gustan también mucho los cementerios, y entra en el cementerio y se pone a leer las lápidas y dice, fulano de tal, 2 días, 4 días, 7 días, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Y dice, ¿pero aquí qué pasa? Y lo más que encuentra es uno de 7 años. Todos los demás son así. Incluso hay algunos que pone días.
Entonces baja al pueblo y el pueblo son todos normales, están ahí jugando a la petanca, las señoras por aquí, los niños, el botellón, todo igual, ¿no? Lo del botellón es un añadido modernista, porque los sufíes no creo que hicieran botellón. Y entonces le pregunta a un señor mayor, dice, yo no entiendo nada aquí, porque he ido al cementerio y pone, incluso hay una lápida pone 3 días, hay una que pone varias horas, y la máxima son 7 años. ¿Qué pasa aquí? Y le dijo el señor, es que aquí solo contamos los momentos que somos felices. Muchas gracias.